Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy con el tema Discriminación racial y salud mental, la cual tiene como objetivo reforzar las condiciones biopsicosociales que ayuden a prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y juventudes a partir de un paradigma de construcción de paz, derechos humanos e igualdad y no discriminación, con énfasis en una mirada y acción antirracista. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la CONADIC y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones del Gobierno de México. En este sentido, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder iniciar esta nueva reunión con el área de la Secretaría de Salud de México. Tarea en la que ha puesto un especial interés, esmero, nuestra compañera Alma Marina Galicia. Debo subrayar que es una actividad que tiene relativamente poco tiempo de haberse iniciado y hemos observado que hay un interés muy especial en las materias que se abordan con la Secretaría de Salud en todos los municipios del país, porque es mucha la gente que se interesa y que entra a este tipo de diálogos como el que vamos a desarrollar el día de hoy. Y particularmente también le da gusto a INAFED y por extensión a la Secretaría de Gobernación, porque INAFED está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, que tengamos una expositora de lujo, la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que es además la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Se oye así como muy formal, pues es uno de los principales problemas del mundo contemporáneo, por el amor de Dios. Estamos hablando del tema de las drogas. No es un tema policíaco, es un tema policíaco cuando ha fallado la educación y la salud. Y es un gran problema. Entonces, lo que se puede hacer para atajarlo en sus causas es algo que merece el mayor respeto y la mayor atención. Y por lo tanto, lo que vamos a escuchar es un elemento de construcción, evidentemente, de paz social. Más claro ni el agua. El día de hoy, esta construcción de paz, derechos e igualdad y no discriminación pone su acento en la acción antirracista. Es una de las formas más primitivas, más antiguas y más desechables de discriminación.
¿Qué es lo que ocurre cuando una persona es discriminada? Pues quien sufre este tipo de trato en que se le considera de alguna manera como una persona inferior, enfrenta fenómenos de ansiedad, baja autoestima, insatisfacción con la existencia, y todo esto genera problemas de conducta derivados de estrés que conducen en muchos casos precisamente al consumo de drogas para aliviar la depresión e incluso a pensamientos suicidas. Porque es un tema, claro, de salud, pero también de educación, por una sencilla razón. Nadie nace racista. Los bebés, las bebés no nacen racistas. El racismo es un producto que proviene de influencias y de factores externos que vamos recibiendo como mensajes desde nuestra crianza y que luego son reforzados a lo largo de la vida por espejismos de superioridad que tienen algunas personas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la historia antigua, el origen de la palabra bárbaro. Bárbaro era una manera que tenían los romanos, que encabezaban aquel imperio, de llamar a quienes no hablaban latín, porque para ellos la palabra, y si revisan el diccionario, la palabra bárbaro viene de algo así como balbucear, no pronunciar bien, como si lo que hablaran fueran estupideces y tonterías, por no hablar latín. En nuestra época, bueno, también en la antigüedad, la palabra vikingo, y ya ven ahora cómo admiramos a los países escandinavos por su grado de civilización, también en su época significaba salvajes, brutos, agresivos, belicosos. Bueno, la historia es la historia, sí, pero se ha señalado como una forma de ver a otras personas hacia abajo, causándoles todos los problemas que antes mencioné y de los que con mucho más conocimiento y profundidad podrá hablarnos la doctora Evalinda Barrón. ¿Qué es lo esencial, el argumento esencial contra toda forma de discriminación? Pues el sencillo hecho de que todos los seres humanos pertenecemos a una sola especie, la especie humana. Todos somos personas. Y hay otro dato, inclusive de naturaleza científica. En este momento se puede decir, hace ya muchos años, aunque en su momento se consideró una noticia importante, un investigador llamado Rochard Lowenthal demostró, comprobó y divulgó que en muchos casos hay más diferencia genética entre los miembros de un grupo étnico que aquellos que pertenecen a otra. Por ejemplo, una de las formas de discriminación más antiguas y conocidas ha sido la discriminación de la raza oscura, la raza negra, por parte de los blancos. Sí, a lo que me refiero que se encontró es que había más diferencia entre miembros de población negra, pueblos de población negra, que entre negros y blancos europeos. Y más diferencia entre blancos europeos que la que tenía con algunos miembros de razas oscuras. Es decir,
en el nivel más profundo de nuestra estructura genética tenemos afinidades que en el trato social olvidamos, dejándonos llevar por lo que al final de cuentas determina estas formas de maltrato y que es una forma de poder, generalmente poder económico. Cuando el poder económico lo tiene un grupo, somete a los que no tienen esa ventura, esa buena ventura. Pero esto hay que aprenderlo. Por eso es realmente, pero muy satisfactorio para INAFED verse beneficiado y poder, por nuestro conducto, llevar información muy útil a todos los municipios del país para que desde la niñez nuestras niñas, niños, jóvenes crezcan brindando respeto a todas las personas y a todo el género humano. Y enterremos para siempre en nuestro medio mexicano todo resabio que pueda haber de racismo. A veces cuando vemos películas americanas y de estos maltratos y persecuciones racistas y los nazis, pensamos que en nuestro amado México no hay discriminación, pero sí la hay. No igual, pero existe. Por esa razón es muy importante que entre nosotros no quede de ese estigma humano el menor rastro. Gracias, doctora Barrón, por ayudarnos y a todos les agradezco los minutos de atención que me han brindado. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y antes de comenzar con nuestra sesión queremos invitarlas e invitarlos a los participantes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión de Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la doctora Evalinda Barrón para que comience con su ponencia. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, Leslie, Gisela, licenciado Valle, siempre es un placer escucharlo. Pues les cuento, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones tiene un enfoque en algo que ha mencionado muchas veces el presidente y creo que escuchó muy atentamente cuando decíamos que nos tenemos que enfocar en las causas. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan a tener problemas de salud mental, depresión, ansiedad, intentos suicidas, consumos de sustancias? Pues son múltiples. Y entre las múltiples causas que hay, una de ellas más importante tiene que ver con las violencias estructurales que vivimos. Y una de las violencias estructurales más importantes tiene que ver con el racismo. Sobre todo cuando en México nos han vendido la idea del mestizaje. Y con esa idea del mestizaje, que somos una población homogénea. Y como somos una población homogénea, no hay racismo. Pero no es así. Las personas, no solo de poblaciones indígenas o personas que somos afrodescendientes, las personas que tienen tonos de piel más oscuros, sabemos que tienen menos posibilidades de acceder a sus derechos humanos. Salud, educación, acceder a trabajos dignos, acceder a puestos de poder. Por eso, hablar de este tema dentro de la estrategia de salud mental y adicciones es prioritario. Y voy a permitirme poner una presentación. ¿Ahí ya la pueden ver? La apreciamos, doctora. Gracias. Y bueno, entonces, ¿por qué hablar de estos dos temas juntos? ¿No? Primero vamos a hablar de la salud mental, porque cuando pensamos en salud mental, regularmente no pensamos en salud mental. Cuando vamos al doctor no vamos para mantener nuestra salud, vamos porque ya nos enfermamos de algo. Lo mismo cuando hablamos del tema de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo que luego pensamos? Pues en este imaginario que tiene que ver con aquellas cosas que nos han vendido en la comunicación, en las películas, que tiene que ver con personas peligrosas, con personas que tienen padecimientos mentales graves.
Y es entonces importante definirlo. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar mental que permite a las personas, 1, hacer frente a los momentos de estrés de la vida. 2, desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar su comunidad. Es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo comunitario y económico. A mí me gusta mucho, cuando hablamos de factores de riesgo, hablar de esto. Hacer frente a los estresores de la vida. Claro que los estresores de la vida van a ser distintos si tiene que ver con que yo llegué tarde a la universidad, con que yo soy una mujer víctima de desplazamiento forzado, a una mujer víctima de acoso, hostigamiento sexual, a una mujer o a un hombre o a una persona de la comunidad LGBTIQ+, víctima de discriminación. Si yo soy una persona que tiene un tono de piel más oscuro y soy víctima de discriminación por mi fenotipo. Entonces, la salud mental es más allá que no tener depresión, que no tener ansiedad, que de por sí es algo muy prevalente. Tiene que ver con un proceso muy complejo que cada uno de nosotros experimentamos y con las diversas dificultades, angustias y resultados que se pueden dar a partir de todos estos elementos. Por eso, cuando nos volvemos o nos exponemos a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas desfavorables como la pobreza, la violencia, la desigualdad, los problemas del medio ambiente, tenemos más posibilidades de perder nuestra salud mental. Y cuando perdemos nuestra salud mental, antes de todo este imaginario de los hospitales y de los problemas graves, están las situaciones que la mayor parte de nosotros hemos pasado, que es tener ansiedad, depresión, estar tan estresado que no puedo concentrarme en el trabajo, que no puedo dormir, que ya no puedo comer, que como de más o que como de menos, que he pensado que sería mejor estar muerto o no despertar, o que inicio el consumo de sustancias o aumento el consumo de sustancias, ¿no? Uso las sustancias para socializar, uso el alcohol para sentirme mejor en una fiesta porque si no, no puedo relajarme, o uso cannabis para poder relajarme, o uso algún estimulante para poder divertirme o trabajar más. Entonces, vemos que eso es solamente la punta del iceberg. Lo que nos lleva a tener algún problema de salud mental tiene que ver con todo este tejido social del que hemos estado hablando, y seguramente muchas de las partes del gobierno lo mencionan, porque estas circunstancias sociales son las que perpetúan o hacen que sea más fácil tener problemas de salud mental o de salud física. Así que, bueno, platicando un poco, que ya también lo hemos como contado en algunos otros lugares, entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos estos problemas sociales desde la perspectiva de salud? Primero, entendiendo que el abordaje y la atención en salud mental se tiene que dar desde una política pública integral. Entonces, bueno, hicimos muchas cosas, modificamos la Ley General de Salud en términos de salud mental y adicciones, se juntaron por primera vez después de muchos años que no se había hecho como ninguna adecuación. Vamos a modelos comunitarios que no sean modelos asilares, porque teníamos muchas observaciones al respecto. ¿Qué son los modelos asilares? Pensar que las personas que tienen alguna enfermedad mental grave tienen que vivir en un psiquiátrico y fuera de nuestra comunidad. Así como en las discapacidades físicas, cuando hay discapacidades psicosociales, se tienen que integrar a la comunidad. También modificamos la Ley General de Control de Tabaco para proteger a las personas no fumadoras de la exposición a humo de tabaco. Se hizo toda una reconversión para la integración de la atención en salud mental en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestros médicos generales, en el segundo nivel de atención en los hospitales generales, y una transformación de los psiquiátricos en lo que hemos avanzado. Todo esto con mucha capacitación. Pero además, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, hemos trabajado fuertemente en aquello que nosotros llamamos salud pública. ¿Qué es la salud pública? Bueno, tiene que ver con estos factores que nos hacen perder la salud, y como estos factores van más allá del consultorio, más allá de lo que pueda hacer el médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, tiene que ver con la modificación de los entornos. Y en esta modificación de los entornos es donde hablamos de factores de riesgo. Y los entornos que propician las acciones discriminatorias son entornos que enferman a las personas.
Entonces, bueno, se integra dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones todo un cambio en lo que tiene que ver con el paradigma del consumo de sustancias psicoactivas. Primero diciendo, los problemas por consumo de sustancias psicoactivas, primero, no todos los consumos son problemáticos. Aquellos consumos problemáticos son un problema de salud mental y de salud pública, así que cuando lo vemos desde este paradigma prohibicionista y desde la guerra contra el narco, que vimos en qué terminó y cómo nuestro país ha quedado envuelto en desaparecidos, en violencia y en sangre, y que han aumentado los consumos de sustancias, no han disminuido, pues vemos que, bueno, fue un fracaso. Así que es necesario distinguir justamente entre las personas que usan alguna sustancia, aquellas que tienen un uso problemático y algunas que tienen la dependencia. Y saber que los problemas de violencias no se deben a los consumos de sustancias, son factores paralelos y predisponentes. Entonces, el objetivo de la estrategia es impactar en los determinantes biológicos, es decir, lo individual, psicológicos y sociales para reducir y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Todo esto abordando todos estos factores de riesgo que tienen que ver desde lo cultural, la educación, la salud, lo comunitario y desde el territorio. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo van a ser distintos en un municipio que en otro, ni siquiera en otro estado. A veces en un municipio es totalmente distinto lo que viven las personas al municipio del de al lado. Así que los factores de riesgo no van a ser iguales en Ciudad Juárez que en Mérida, que en Ecatepec, que en otro municipio en Oaxaca, por ejemplo. Así que las evaluaciones y los abordajes que se tienen que hacer tienen que ser muy específicos para cada una de las comunidades. En ese sentido, cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar justamente de todos estos ejes que tienen que ver con la salud pública, la participación comunitaria y social, la seguridad y cohesión social, la educación, cultura, el deporte, el mejoramiento urbano y la inclusión social, participando todos los actores a nivel federal, estatal y municipal. Dentro de esta estrategia, considerando que son muchas las violencias que impactan en las personas, no podemos quedarnos solamente con decir vamos a hablar de las sustancias psicoactivas y de los riesgos que implican a la salud y de cómo esto está relacionado con la salud mental. Tenemos que hablar en específico de los grupos vulnerables que están más afectados por las violencias sistémicas que hay en nuestro país. Entonces, primero empezamos a trabajar en la línea LGBTIQ+, donde hablamos sobre diversidad y minorías de la diversidad sexogenérica para dar estrategias que permitan dar un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad a todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Entonces, se trabajaron en diversos cursos, seminarios permanentes, vinculación con otras instancias, manuales y otros materiales para el abordaje y la atención a personas de la comunidad LGBTIQ+, y capacitación en la línea de la vida. Otra de las líneas muy importantes tenía que ver con la línea de violencias, en específico lo que tiene que ver con violencia de género. Y para esto, pues justamente en este romper con una situación de criminalización para las personas consumidoras, tenemos que definir qué es la violencia. La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo de la comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Entonces, considerando que la violencia de género es una de las más prevalentes y que tiene que ver con toda una estructura y un sistema patriarcal y machista, pues entonces emprendimos una gran campaña sobre el tema de violencias, de las violencias dirigidas contra uno mismo, en lo interpersonal y en lo colectivo, incorporándola en la política pública para el registro de sistemas de información, capacitación a todo el primer nivel de atención y la psicoeducación. Pero dentro de esta interseccionalidad lo que hemos visto es justamente este análisis que tiene que ver con las violencias racistas que se viven en nuestro país. El racismo es una forma de pensar, de sentir y de actuar que se basa en características específicas del fenotipo humano. Es decir, no existen las razas, pero sí existe el racismo. Es decir, es un constructo social que nos ha llevado a separarnos por la apariencia. Y como decía el licenciado Valle, nadie nace racista. Tiene que ver con esta forma de pensar que aprendemos y que implica un rechazo, jerarquización, dominación e inferiorización
de unos hacia otros por cuestiones que supuestamente son biológicas, pero no tienen una base biológica en general. A veces queremos usar términos no actualizados de la ciencia para poder justificar nuestras agresiones, estableciendo relaciones de poder y de dominación que se manifiestan en prácticas y comportamientos, y lo peor es que se consideran normales. Y entonces lo integramos en algo que, voy a retomar también las palabras del licenciado Ovalle, que tenía que ver con las personas de piel blanca. Y aquí usaré un término que a lo mejor han escuchado por ahí por algunos colectivos, que tiene que ver con la blanquitud. Es decir, en esta idea del mestizaje, de que todos somos una mezcla de aquellos españoles que llegaron con población indígena, pues es hacia donde todos somos homogéneos. Sin embargo, en la manifestación del poder no se sucede así. Entonces se instala este pensamiento en nuestra sociedad y se ha ido transmitiendo y reproduciendo transgeneracionalmente en diferentes ámbitos de acción social y del enlace estructural. Y esto trae como un gran problema, porque la naturalización de ideas, sentires y de prácticas cotidianas nos lleva a saber que y hacer acciones que muchas veces no son conscientes, que tienen que ver con la aspiración a la idea de la blanquitud, que nos hacen tratar diferente a otras personas. Sabemos que las poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, para México son más de 2 millones de personas, siendo el 50% mujeres, y que la población en pobreza pues está concentrada en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y en las personas racializadas. Porque aquí hay que hablar de otra situación que tiene que ver con los accesos a los servicios y los privilegios que se tienen a partir del color de piel, y cómo esto va escalando en nuestras, no solamente en la forma en que tratamos a los demás. Por lo tanto, las discriminaciones raciales no van solo en lo individual, tiene que ver con lo sistémico y con toda esta estructura en la que vivimos para poder modificarse. Es decir, no solamente se trata de ya voy a tratar bien al otro, sino entender cómo funcionan las opresiones gubernamentales, económicas, políticas, para poder abordar el tema del racismo. Entonces sabemos que las poblaciones en pobreza extrema son aquellas que han sido racializadas. Cuando alguien es discriminado, ya sea de forma explícita o solapada, tiene un impacto social, económico, político y cultural y mental. Entonces aquí hagamos una reflexión que me gustaría que escribieran en los comentarios, que es cómo se sienten o cómo se reaccionan, bueno, dicen los afrodescendientes y las personas indígenas hacia distintas formas de racionalización. Pero cuando nosotros como mexicanos no nos identificamos dentro de una población indígena o afrodescendiente, a veces pensamos que no podemos sentirnos, es más, a veces es difícil entender que fui víctima de racismo. Así que voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo te sientes o cómo reaccionas si tú, como persona indígena, afrodescendiente o de un tono de piel más oscuro, has sufrido discriminación? Y entonces podemos entender que va mucho más allá solamente de cómo nos autodefinimos, ya sea porque crecimos en una comunidad indígena, como afrodescendientes o como una persona que es racializada, o aunque no sea de una de estas poblaciones. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que muchas se internalizan estos atributos negativos, y es lo que se denomina como autorracismo o racismo autoimpuesto. Y a veces llegamos a pensar que somos inferiores, nos da vergüenza, nos da culpa el no poder acceder, sobre todo cuando nos han dicho que aparte si no podemos lograr algo es porque no le echamos ganas y que somos pobres porque queremos ser pobres, ¿no? Entonces nos da culpa, nos aislamos, nos da tristeza, depresión, ansiedad, inseguridad, nos da hipervigilancia cuando, por ejemplo, vamos a un centro comercial y nos está siguiendo el policía para saber qué nos llevamos y qué nos metemos en las bolsas. Esto claro que baja autoestima, esto claro que me causa estrés, esto claro que me puede llevar a pensar en quitarme la vida, claro que me enoja, y además cuando me enojo me dicen que soy un resentido, pues claro que causa enojo y resentimiento, ¿no? Y esto es el endorracismo o la infravaloración personal. Entonces, en algún momento, alguien de un colectivo, Maya Zapata, decía, entonces, si siento todo eso,
¿cómo no voy a consumir sustancias? Si me siento inferior con vergüenza, con culpa, ¿cómo no voy a sentirme deprimida? ¿Cómo no voy a estar ansiosa? ¿Cómo no voy a consumir drogas? Si toda la vida me han dicho que yo no puedo llegar a hacer eso que veo en la televisión y que está representado por lo exitoso, lo económicamente adecuado, lo bonito que es esta blanquitud. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? Porque no solamente es de, ay, pues no lo consideres, no lo tomes en cuenta, ¿no? Bueno, las situaciones de estrés, justamente cuando hablamos de estos factores de riesgo, ¿por qué son factores de riesgo? ¿Qué pasa en mi cuerpo? El cerebro, nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo de la historia y tiene partes muy primitivas. Tiene partes muy primitivas que cuando yo estoy en un peligro hacen que yo huya o pelee. Eso lo tenemos todos los animales. Entonces, antes, cuando yo tenía que salir y cazar y sobrevivir en la naturaleza, pues bueno, es lo que me ayudaba, eso es lo que me ayuda a mí, lo que ayuda a cualquier animal para poder pelear o poder seguir adelante. Cuando nosotros estamos en esta situación, nuestro cuerpo, nuestro cerebro libera un montón de hormonas del estrés, y entonces yo tengo que correr o pelear. Si tengo que correr o pelear, pues tiene que aumentar mi presión arterial, tiene que aumentar tiene que aumentar mi respiración porque pues tengo que salir corriendo, ¿no? A lo mejor ahora no nos va a comer un tigre, pero vamos a llegar tarde al trabajo, voy a perder mi bono de la puntualidad, me van a correr, me van a regañar, pero también aumenta cuando soy violentado, cuando siento que no soy suficiente, cuando no tengo acceso y no voy a poder tener acceso a servicios, cuando no tengo servicios de salud y estoy enfermo, cuando tengo que quedarme sin posibilidades económicas porque tuve que pagar la enfermedad de algún familiar, cuando no tengo para comer, cuando me tratan mal por mi color de piel, cuando me siguen en el centro comercial, cuando soy acusada por algún delito y hablo una lengua indígena y no me puedo defender. Es el mismo proceso que si nos estuviera persiguiendo un león, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. ¿Y esto cómo afecta? Bueno, pues voy a empezar a tener cambios en mi cerebro donde voy a tener dificultades para la memoria, voy a dejar de dormir, voy a evitar esos lugares, voy a tener altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, va a disminuir la posibilidad de que yo me pueda defender con mi sistema inmune, voy a tener alteraciones en mi presión arterial, en el dolor de cabeza, voy a tener gastritis, voy a tener un montón de enfermedades físicas relacionadas con el hecho de que estoy en una situación de estrés permanente desde que nací, desde que me han dicho que yo no puedo ser suficiente. Así que, ¿qué dicen los artículos que estudian la salud mental? Bueno, de todos los que hay, sabemos que el racismo se asocia con una peor salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros resultados. Se asocia a un peor estado de salud en general y salud física. Y que el origen técnico modera significativamente el efecto del racismo en la salud mental y la salud física, es decir, está totalmente relacionado, ¿no? La hipertensión se presenta en un 7.2% más en las personas racializadas, el sobrepeso en el 5.1.2%, enfermedades cardíacas 2.4%, diabetes 2.1% y colesterol por el puro efecto del racismo. Y consideremos aquellas situaciones asociadas, porque ese es el puro efecto del racismo. Sumémosle el efecto de la pobreza, el efecto de, ahorita hablando sobre sobrepeso, porque es una situación bastante parecida, podemos pensar, o está esto de que la gente tiene sobrepeso porque quiere y porque no se cuida. Si salgo a las 4 de la mañana de mi trabajo porque me hago 3 horas en transporte público, regreso a las 10 de la noche, tengo que cuidar a mis hijos, el salario no me alcanza, ¿a qué hora voy a comer decentemente si no me alcanza? Es más barato por el sistema agroalimentario comer comida chatarra que comer comida sana. No tengo lugares para hacer actividades físicas porque hay violencias y peligros alrededor. No puedo pagarme un gimnasio porque mi salario es precarizado. Por eso somos una población con obesidad y sobrepeso. Es decir, los factores de riesgo, de nuevo, el tejido social impacta en cada una de las situaciones que tenemos alrededor. Y ahora súmenle el efecto del racismo. Entonces, bueno,
pensaríamos que va más, no solamente es esto de cómo me siento, se ha relacionado con enfermedades, con angina de pecho, problemas de espalda, asma, dolor corporal, cáncer, estreñimientos, agotamiento, fiebre, problemas musculares, náuseas, enfermedades neurológicas, mayor posibilidad de tener enfermedad de Parkinson, mayor posibilidad de tener infecciones en la piel, dolor de estómago y enfermedades cerebrovasculares. Nos faltan muchos estudios. En México se hace muy poca investigación bajo esta idea que nos han vendido de que el racismo no existe porque todos somos mestizos. Así que desde la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, el año pasado, que tuvimos el honor de que nos acompañara INAFED, lanzamos la línea antirracismo. Considerando esto, que el racismo es una condición estructural de exclusión que impacta en la salud mental y emocional de las personas y que tiene como consecuencia el uso problemático de sustancias psicoactivas y de salud mental. Así que dentro de la estrategia consideramos oportuno atender y abordar este tema, impactando en las condiciones por las que el racismo aumenta el riesgo a las personas para tener un problema de salud mental, buscando reforzar las condiciones biopsicosociales que ayudan a prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas. Apenas la semana pasada estuvimos trabajando con el grupo técnico desde el año pasado, se instaló el grupo técnico apenas la semana pasada para poder abordar este tema desde una perspectiva de salud. Entonces, el 4 de octubre se lanza la línea y quisiera ponerles un videíto para contarles todo esto. ¿Me pueden decir si se escucha? Las desventajas históricas están ligadas a rasgos físicos, culturales, tono de piel y pertenece y habla lengua indígena, pero no siempre se reconoce ni se habla del tema. Y hablabas de esto era porque eras un resentido social. Todavía, todavía. O sea, exacto. Pero más bien, ¿sabes qué? Que ahora no nos importa. Como que ahora decimos, pues sí, estamos resentidos y con toda la razón. Yo creo que los medios audiovisuales nos acostumbraron, ¿no?, a normalizar estos actos. O sea, creo que lo que platicábamos, desde niño tú creces viendo lo aspiracional y peleándote contigo mismo, ¿no? Y hoy en día te das cuenta que no. En México, los grupos que han experimentado históricamente racismo son 72% de las personas hablantes de lenguas indígenas, 51% de las personas que se autoadscriben como indígenas y el 35% de quienes dicen tener tono de piel oscuro se encuentran con mayores desventajas económicas. Además, el racismo afecta profundamente la salud mental de las personas, que en la mayoría de las ocasiones comienza desde la niñez. Esa semillita de eso que tú ves en el espejo no vale la pena, es feo. Desde ahí empieza a echar la semillita de evaluar la autoestima y sentirte menos capaz, sentirte menos inteligente, sentirte fea, ¿no? Sentirte menos, que además eso deriva en, además no puedo pertenecer a esto, entonces yo no voy a tener acceso nunca a todo eso, a lo que le llaman derechos. Aunque todo este pensamiento que ahora puedo armar tan que tiene como toda una lógica, cuando eres niña, cuando eres niño, pues no funciona así, solo lo sientes. Solo te sientes menos y solo te va cerrando puertas y muchas veces ya ni siquiera te atreves a intentar esas cosas con las que soñabas porque sabes que de entrada tú eres Cirilo y no eres María Joaquina. En las películas catalogan que los malos, los villanos, los que venden drogas, los que lastiman en sí, son los de piel morena. Por ello, el 4 de octubre de 2022, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones integró la línea antirracismo, conscientes de que el racismo es una condición estructural de exclusión que impacta la salud mental y emocional de las personas y que tiene como consecuencia en ocasiones el uso problemático de sustancias psicoactivas. Hacer campañas antirracistas, ¿no? Considero que a lo mejor si en la televisión lo hacen, o bien desde la educación en tu casa, que los papás también inviten a los hijos, eduquen a los hijos a que
pues a que no hagan menos a la gente, creo que eso podría servirnos mucho. Y esta discriminación se convierte ya en no poder acceder a derechos, no poder acceder a trabajos, no poder acceder a oportunidades y justo a veces ni siquiera intentarlo. Claro. Va afectando la salud mental 100%, porque obviamente como ser humano estudias, te preparas, empiezas a trabajar y ves que, pues que las oportunidades no se te van abriendo, te genera depresión, te genera ansiedad. Yo tengo conocidos, ¿no? que estudiaron al mismo tiempo que yo y avanzaron, lo que decía hace rato, 10 kilómetros cuando yo iba avanzando medio metro. Y eso genera frustraciones, depresiones, ansiedad, un confrontamiento contigo mismo de decir, bueno, no soy lo suficientemente capaz, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente guapo. Y obviamente eso afecta en la salud mental, ¿no? Entonces vas buscando fugas, ¿no? Fugas desde que van desde el alcohol, las drogas, etcétera. Obviamente afecta la salud mental, afecta las emociones. Seguimos trabajando de la mano de profesionales con el objetivo de mejorar la salud mental de toda la población. Juntos por la Paz. Secretaría de Salud. Y pues bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo que tiene que ver con la revolución de las conciencias, porque finalmente tiene que ver con una estructura de pensamiento que todos y todas tenemos, en el que crecimos inmersos, y para poder cambiarlo tiene que cambiar desde lo interior, pero lo individual, lo colectivo, lo público, lo privado, lo económico, lo social, lo gubernamental. Así que, como siempre, la estrategia es una convocatoria social para hablar de cada uno de los temas y de estos factores de riesgo. Y en esta ocasión, y como hemos empezado muy fuerte, pues hablar y hacer conciencia en nuestras instituciones y como servidores públicos sobre nuestra responsabilidad y la perpetuación del sistema racista en el que vivimos en México. Y pues es cuanto, muchísimas gracias. Te dejo la palabra, Leslie. Agradecemos mucho la presentación por parte de la doctora Evalinda Barrón y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daremos lectura a unos comentarios por parte de nuestros participantes. Y comenzamos con Rosa Aguilar, quien nos comenta: bueno, cuando era niña yo viví con mi abuela y hablaba la lengua maya. Con el tiempo aprendí a sobrellevarlo, claro. Fue muy duro, porque no entendía qué pasaba. Mi madre vestía sus huipiles y nos hacían a un lado. Es realmente duro y mis padres tuvieron que sacrificarse dejándome hacer mis cosas solas y eso no es lo más duro. Todavía yo sola con el mundo para evitar ser rechazada y aprendí a hablar español. Me cambiaron la forma de vestir, todo con tal de ser aceptada. Pero luego, ya tomando conciencia, me di cuenta que ocultar mis raíces, no al contrario, llevó un buen reto defendiendo mi cultura y aunque me siguen las burlas, yo solo me río y me hago a un lado. Nuestro participante Mario Martínez de Ceplademun nos comenta: parte de la responsabilidad que se dé el efecto del racismo empieza por la educación que le damos a nuestros hijos, esto es, desde el hogar. Son los comentarios que actualmente tenemos. Doctora Evalinda, no sé si guste comentar al respecto. Sí, creo que hay veces que es bien difícil concientizarnos que y nombrarlo, decir que hemos sido víctimas de violencia racista, ¿no? Y es esto que decía, que tiene que ver con cómo nos han educado y la aspiración, a veces ni siquiera es aspiración, el hecho de proteger a tus hijos de que no sufran el mismo racismo que tú has sufrido, y justo cambiando creencias, cambiando la parte cultural, que aparte la cultura es un factor protector. Entonces, teniendo que despegarme de mis creencias y de lo que soy para poder encajar y saber que con eso probablemente tal vez tenga más oportunidades, pues justo es lo que nos va afectando. Y claro, empieza por la educación que demos a nuestros hijos, pero es que esta educación
no puede darse sin una concientización previa, ¿no? Es como decir, bueno, es que mis hijos no hablan chino, pues no, porque yo hablo español y yo les enseño español, yo no les puedo enseñar chino, tienen que ir a clases para poder hacer eso, ¿no? Es en donde estamos inmersos. Entonces, que cada uno de nosotros vaya aprendiendo y entendiendo cómo funciona todo el sistema de ejercicios de poder, desde lo patriarcal, desde lo racial, desde lo colonial, pues entonces permite ahora sí poder hablar con mis hijos para poder cambiar esto. Pero no solo eso, no solamente es en lo individual, como decía, también es en lo estructural. Y como servidores públicos nos toca mucho ver cómo las estructuras con las que estamos trabajando perpetúan el sistema. Muchas gracias, doctora, por estos comentarios. A continuación, me voy a permitir cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia para que nos brinde de igual forma unos comentarios. Adelante, licenciada. Gracias, Leslie. Pues, doctora Barrón, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Es un tema que sin duda nos deja muchas reflexiones. Aquí tenemos el testimonio de Rosa Aguilar, que nos hace el favor de compartirlo. La verdad es pues qué bueno que se dio la oportunidad para expresar aquí su sentir con todo lo que ella y su familia pues han padecido y siguen padeciendo con este tema de la discriminación. Creo que tenemos nosotros como servidores públicos, como personas también, un compromiso, y por eso es muy importante tener diálogos con estos temas que son poco visibles, ¿no? Ahí, como lo comentaron en algún momento en la exposición, pareciera que es normal esto del mestizaje y no se ve como una cuestión racial, sino todo lo contrario. Creo que se padece y en muchas esferas, ¿no? En la cuestión económica, en la cuestión indígena, en los temas de inclusión, etcétera. Creo que tenemos que seguir emprendiendo acciones para cambiar esta mentalidad y lograr a partir de los niños, con las nuevas enseñanzas, con los nuevos ejemplos, que podamos lograr algún día tener un país y un ambiente libre de todo tipo de discriminación y así forjar esta construcción de paz. Doctora Barrón, si no tiene usted más comentarios que hacer, nosotros le agradecemos su valiosa participación a nombre de la Secretaría de Gobernación, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, de nuestra subcoordinadora, la licenciada Gisela Márquez, que nos acompañó en la sesión, y también agradecemos a nuestras compañeras y compañeros servidores públicos que nos dieron la oportunidad de acompañarnos en esta importante sesión. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de todas y todos ustedes en esta sesión y sin más, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora.